Esos años 30, 30, 50, Mil, 50, 60, son 1930, sí, 19... sí, sí, sí. Sí, sí. 1930, 1950, sí, sí. Ahí lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Después, ya en los años 50-60, empezó hubo una orientación al sistema donde se extendió todo el control de calidad a otras áreas, se empezó a expandir la calidad a otras partes de las fábricas que no hacían puntualmente la fabricación de partes. Eh, ya en los años 60-70, orientación a la prevención, es decir, empezamos a entender la calidad en lo que es, empezamos a ver que el uso de ese producto es importante, de optimización de los diseños en función de eso, reducción de costes de no calidad, que ya lo vamos a ver, que es lo que es. Y después, ya en una etapa más cercana, ya entramos en una etapa de orientación al coste, es decir, podríamos decir, ideas, entonces hubieron varias corrientes ideológicas en todo lo que es calidad. Entonces, por eso hay unas etapas que se superponen con otras. Entonces, hay una etapa orientada a las personas, donde empezaron a darse cuenta que como las personas son las que están detrás de los procesos, había que, las personas eran las importantes que había que estar, son ellas las que nos podían llegar a resolver todos los problemas. Era muy importante, empezó a ser muy importante la capacitación de todo el personal, ¿sí? Y después hubieron etapas de orientaciones al costo, sobre todo en las fabriles, entonces de no perder, de desechos, y eso hacer también, si nosotros, fíjense, si nosotros en una fábrica logramos no tener desperdicios, y eso implica coste, esos costos que yo antes perdía por desperdicios los puedo volcar en el producto y mejorar la calidad del producto, ¿sí? Y al mismo precio del producto mejorar las prestaciones del producto. Entonces, todo hace al proceso de calidad. Después, reorientación al proceso, ahí hay una época muy dorada en la parte de calidad, el enfoque japonés, y ya entrando en la parte más moderna, más contemporánea, está la orientación a la cultura, toda la organización ya empieza a hablarse de calidad en cada uno de los procesos de la organización, y paralelamente todo el tema de el cliente, ¿sí? Del enfoque de la satisfacción del cliente, de las expectativas. Y ya desde el año 90 empezó, y cada vez es más fuerte eso hasta el día de hoy, de orientación global. Y esta orientación global no solo es producto, no solo es proceso, no solo es el cliente interno y el cliente externo, sino también se habla de todos los grupos de interés, ¿sí? Y ahí cuando hablamos de todos los grupos de interés, también hablamos de, por ejemplo, el gobierno, hablamos de la sociedad, hablamos de no sé, a ver, podríamos decir los accionistas, otros grupos de interés que muchas veces no estaban en la ecuación de la calidad convencional. Y ahí lo vamos a ver. Ahora vamos a hacer un repaso un poquito más. Esto es lo que habíamos hablado antes de que la época artesanal, el mismo artesano era el que generaba el control de calidad, y después empezó la etapa con la revolución industrial de hacer una inspección a final de la línea. Y ahí empieza en 1930, bueno, alrededor de esa época, el control estadístico de calidad. Una gran etapa donde tanto Walter Sheward y Edward Deming empezaron a aplicar las matemáticas estadísticas a la inspección de muestras. Entonces, y eso hace de que también favorecido por las guerras que hubieron
en ese entonces empezaron a trasladar todos estos conocimientos desde Estados Unidos, se empezaron a trasladar hacia Japón, ¿sí? Ahí es donde toma mucha relevancia Edward Deming, que él se traslada a Japón y ya iniciando la nueva etapa, esta etapa de aseguramiento de la calidad, donde Edward Deming empieza a impartir muchas conferencias en Japón, y los japoneses adoptaron todas estas técnicas de una manera excepcional, y por lo disciplinados que son los japoneses sobre todo, y eso hizo Japón pasó en 5 años, explotó en lo que es la capacidad de producción, la calidad, pasó a ser líder en calidad a nivel mundial, en tan solo 5 años. Eh, entonces empezaron a darse cuenta que la calidad no venía solamente, es decir, empezó a hablarse de aseguramiento de calidad, pasó a hablarse de calidad, de asegurar a la calidad, y empezó a darse cuenta que la calidad, si nosotros logramos, fíjense, si yo tengo muchas etapas en un proceso productivo, y en vez de, al final del proceso productivo, controlar la calidad de un producto, ¿sí? Y decir, está bien o está mal, ¿sí? Antes de que llegue al cliente, ¿qué va a pasar? Y que todos los que estén mal los voy a desechar y voy a perder mucha plata, porque eso es mucha pérdida, eso es desperdicio, y voy a tener mucha pérdida en recursos ahí. Entonces, el concepto es, si yo tengo 10 procesos que me hacen generar un producto determinado, yo aseguro la calidad de esos 10 procesos. Si yo aseguro la calidad de esos 10 procesos, yo no es necesario que esté asegurando la calidad en el proceso final, porque yo ya sé que eso va a salir con calidad. Entonces, esa fue la forma de el cambio de paradigma tan importante que hubo en esta época. Obviamente hubieron otros pensadores, otros filósofos, por así decirlo, de la calidad. Joseph Juran, Philip Crosby, ya lo vamos a ver, y empezaron a introducir conceptos de, por ejemplo, de los costos de no calidad o costos asociados a la no calidad. Entonces ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a profundizar. Los procesos, todo el tema de mejora continua. Mejora continua habla de que si nosotros en una organización logramos detectar cuáles fueron los problemas, registrarlos y generar una acción correctiva en función de eso, hacer un análisis de causa profundo de qué es lo que causó ese problema y hacer una acción correctiva, y eso lo hacemos con cada una de las cosas que suceden dentro de la empresa, la empresa entra dentro de un círculo virtuoso que lleva a que la empresa crece en forma permanente, y hay un proceso de mejora continua que se dice. Entonces, si nosotros sacamos una foto de una empresa que está aplicando gestión de calidad el año 1 y después les hago una foto del año 5, ustedes ven que es una empresa que ha progresado, concretamente ha progresado. No pasa lo mismo con empresas que no tienen sistema de gestión de calidad, que muchas veces progresan o a los ponchazos o por suerte o demás. Empieza a hablarse de creación de más valor para el cliente, de participación directa de absolutamente todos los trabajadores, etc. Y bueno, como ya habíamos dicho, ya en la etapa de administración de la calidad total, 1980, ahí empieza a hacerse fuerte el modelo japonés. Bueno, justamente ahí en Japón, donde se denomina se funda el concepto de calidad total. Eh, y ahí justamente lo que habla es eso de generar valor para todos los procesos organizacionales. Y entonces se denomina total
justamente porque queda concernida la organización global y de todas las personas que trabajan en ella. Y empieza también a hablarse de lo que es satisfacción del cliente. Fíjense que en todo momento se, se trata de preguntar si el cliente está satisfecho o no. Bien, bueno, y ya también en un proceso en esta etapa de la administración de calidad total, ya cerca de 1990, en 1987, aparecen las series de normas, porque hasta ese entonces eran como movimientos, corrientes ideológicas de distintos lugares del mundo que tenían sus conceptos de calidad. Entonces llegaron a un punto donde dijeron, bueno, vamos a estandarizar esto y vamos a ponernos de acuerdo entre todos de qué es lo que es calidad. Y ahí es por eso que aparecen las normas ISO 9000 con ese objetivo de unificar todos los enfoques. Y bueno, también fíjense ahí el gráfico, justamente ahí se habla también de calidad en todos los en procesos no fabriles, como desde el diseño del producto, la producción en sí, que ya lo habíamos visto, hasta la venta, la entrega, la postventa, el marketing, todas las partes tiene que ver la calidad. Y bueno, hoy en día estamos, la ISO pasó a ser la norma que reúne todas estas estandarizaciones, ha tenido varias actualizaciones, la última ha sido en el 2015, y de alguna manera reúne todos estos conceptos que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, aquí detalla algunas cuestiones en cuanto a cómo debería ser una organización, que una organización es un sistema, tiene que ser esbelto y flexible. Eso es muy importante porque eso significa, y más en un mundo en el que estamos de permanente cambio, si el sistema no es flexible, no es posible que salga vivo de grandes cambios. Por ejemplo, los cambios que estamos teniendo hoy en día en procesos de pandemia, ¿no? Y bueno, empieza a trabajarse muy fuerte el proceso de creación de valor para los clientes. Creación de valor para los clientes. Entonces, se centra el cliente dentro de la escena y el cliente es el que define los requisitos. Recuerdan ahí la primera oración, cuando hablábamos de calidad, de la definición de calidad. El cliente es el que define los requisitos que establece la calidad. Al fin y al cabo, el que define la calidad es el cliente. Entonces, también tenemos hoy en día que todas las personas que componen una empresa son responsables de mejorar el desempeño de los procesos. Y la alta dirección encabeza el esfuerzo, ¿sí? Es importante que la alta dirección sea la más convencida de implementar normas para gestionar la calidad. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de los maestros de la calidad. Joseph Juran nació en 1904 y contribuyó mucho en Japón, ¿sí? En cuanto a sus formas de pensar, fueron muy importantes sus aportes en disminuir los costos de no calidad, en corregir fallos crónicos asociados a la falta de calidad, él introdujo un concepto que es la trilogía de calidad, que es planear o planificar la calidad, controlar la calidad y mejorar la calidad. Y
Y él hablaba de hacer las cosas mejor, más rápido y más barato, ¿sí? Es decir, como que se pueden lograr hacer las cosas aún mejor y aún así más rápido y más barato. Philip Crosby también fue otro de los pensadores, nació en 1926, creó el concepto de la relación cliente-proveedor. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la relación cliente-proveedor? Nosotros dentro de la empresa, nosotros tenemos muchas partes de la empresa. Fíjense el diagrama acá, por dar un ejemplo de un diagrama. Acá tenemos muchas partes de la empresa, ¿sí? Y el proceso de, de postventa, o vamos a tomar el proceso de marketing, ¿sí? Se relaciona con el proceso de diseño, ¿sí? Y inclusive el proceso de marketing se relaciona con el proceso de venta, ¿bien? Y el proceso de diseño se relaciona con el proceso de producción. Entonces, se van generando pares clientes-proveedores, ¿bien? Dentro de la organización, no fuera de la organización, dentro de la organización. Entonces, empieza a establecerse esto de yo tengo un cliente interno que tengo que satisfacer al igual que el cliente externo. Eso es un concepto muy importante que se introdujo y hoy en día los sistemas, las normas establece esto justamente. Entonces, cada proceso interno se debe definir cuáles son los clientes, tanto externos como externos, y cuáles son los proveedores también, ¿sí? Y cuando se mide ese proceso, para poder saber si ese proceso es productivo, una de las cosas que se tiene que medir es el nivel de satisfacción de ese cliente. Entonces, si diseño es proveedor de producción y producción es cliente de diseño, ¿sí? Diseño tiene que evaluar esa satisfacción de producción, ¿sí? El nivel de satisfacción de ese producto. También Philip Crosby introdujo el concepto de cero defectos, ¿sí? Es otro concepto importante en cuanto a que hablaba de que se podía generar un proceso fabril en este caso y generar un sistema de gestión de calidad para conseguir cero defectos, ¿sí? Bueno, este personaje, Edward Deming, fue uno de los, podríamos decir, es uno de los padres de todo esto. Nació en 1900 en Estados Unidos y tuvo muchas aportaciones. Realmente tuvo muchas aportaciones. Cuando estuvo en Estados Unidos, tuvo mucha aportación a la etapa de control estadístico, donde aportó toda la parte de matemáticas al control estadístico de calidad. Y después él se fue a impartir sus cursos. También hay una historia detrás de todo eso, de que en el mismo Estados Unidos no le pasaba mucha piola. Y fue a Japón y los japoneses lo recibieron con los brazos abiertos y tomaron todo lo que él traía y lo implementaron con todo éxito. En el año 1958 fue el promotor de gestión de calidad en Japón. Y bueno, y ahí justamente habla de que es curioso que justamente las empresas americanas no se dieran cuenta de esto. Esta contribución, mereció muchos premios a Deming y él puntualmente popularizó varias cuestiones. Una de ellas es el círculo planear, hacer, verificar y actuar, que eso lo van a ver en todos lados, que cada cosa, cada proceso, eso es parte del proceso de mejora continua que hablábamos, ¿sí? Que es cada cosa que se realiza, cada proceso se planifica, luego se hace, se verifica, y acá está todo el tema de medir,
un proceso que no se mide no se puede mejorar, se hablaba. Entonces acá está el proceso de medición y luego se actúa en función de eso que se midió. Y se corrige, se vuelve a planificar, se vuelven a planificar, hablábamos de establecer objetivos, hacer es realizarlo y vuelve a hacer el círculo. Este es el círculo que está acá, el que ven arriba a la derecha, ¿sí? También postuló 14 principios, proponen estos 14 principios, son muy conocidos, proponen prácticas para mejorar la implementación de un sistema de calidad. Y también, bueno, tuvo otras aportaciones, como por ejemplo este triángulo, llamado triángulo de Deming, o triángulo de calidad, que habla de cuál es cuál es el concepto de la calidad. Y el concepto de la calidad, fíjense, no solo está en el producto, fíjense, el producto es una parte nada más de la calidad, sino también está en la formación del cliente, ¿sí? En la usabilidad, en la experiencia del cliente con el producto, ¿sí? Y aparte, ¿sí? La atención del cliente interno. Bien, entonces, una cosa el producto, otra la formación del cliente, la experiencia del cliente y la atención del cliente interno. Entonces, eso lo establece él en función de lo que él, para él es la calidad. Bueno, cuando Deming estuvo ahí en Japón, se encontró con Ishikawa, que también era consejero de empresas, de muchas empresas, y él también tuvo muchas aportaciones. Es el fundador de los círculos de calidad, que básicamente es esto mismo, que es lo mismo que hablaba Deming, nada más que detallado. Y promocionó o instauró el diagrama conocido como causa-efecto o espina de pescado, que es un diagrama, en algún momento lo podemos llegar a ver, que es un diagrama para estudiar las causas de por qué ocurren algunas cuestiones dentro de algún proceso o una empresa, que ayuda a identificar cuáles son las causas raíz que causan esos problemas, ¿no? Bueno, Ishikawa también tuvo muchas contribuciones a los principios de la calidad. Y bueno, después lo que vamos a ver ahora es, bueno, entonces a lo largo del tiempo el concepto de calidad fue mutando, ¿bien? Entonces, por allá hay muchas definiciones, vamos a leer algunas. Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente. Fíjense, esa es la definición en algún momento de uno de estos eh, filósofos. Calidad es un término subjetivo. La calidad puede tener dos significados, son las características de un producto o un servicio que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades implícitas y explícitas, y un producto o un servicio libre de deficiencias. Entonces, acá está la misma definición que habíamos dicho en su comienzo. Fíjense cómo empieza a tomar relevancia esta definición que establece la norma, que es el grado en que un conjunto de características cumple con los requisitos. Entonces, acá hay algunas palabras que saltan, que es, por ejemplo, el grado, cuál es el nivel, y eso tiene que ver con las percepciones, ¿sí? Las características son los detalles, ¿bien? Y los requisitos, que acá es importante, es la necesidad establecida. Y esta necesidad o expectativa establecida puede venir por dos lados. Puede venir por obligaciones legales,
¿sí? Obligaciones a nivel internacional, obligaciones a niveles locales o nacionales. Puede venir por las características constructivas, ¿sí? de los materiales, etc. Y puede venir por lo establecido por el mismo cliente. El cliente necesita algo concreto, ¿sí? Y esos son los requisitos, ¿sí? Si nosotros, supónganse, vamos a hacer un ejercicio. Yo soy un fabricante de sillones, ¿sí? Y hago un sillón de excelente calidad, según yo, de excelente calidad. Entonces, el sillón tiene los mejores materiales, es excelente por donde se lo mire. Ahora, cuando uno va y se lo presenta a un cliente particular, ese cliente no le sirve por X razón, por su estructura física, por lo que sea, no le sirve y necesita otros detalles. Y eso hace de que no sea un producto de calidad para ese cliente. Bien. Entonces, ahí eso habla de los requisitos. Bueno, aquí hay varias definiciones de calidad. Cumplir con los requerimientos, superar las expectativas de un cliente. Bueno, hay otras definiciones, pero vamos a tratar de poner un poco en claro qué es lo que es la calidad. Y esto, fíjense, acá hay varios enfoques de qué es lo que es la calidad. Esto es un poco lo que hemos visto, es como una especie de resumen de lo que ya hemos visto. Tiempo atrás hablaba de la calidad del producto, ¿sí? Como se hablaba de lo mejor, la superioridad. Después, ya entrando en el siglo XX, se empezó a hablar de los procesos, calidad en procesos, ¿sí? Establecer especificaciones, medir la calidad por la proximidad a los estándares. Después, la calidad generada en productos y procesos. Bueno, ahí todo lo que es uniformidad, bajo coste, etc. Después empieza a hablarse de la aptitud para el uso, ¿sí? Ya se habla de una calidad planificada de un sistema, ¿sí? Y empieza a intervenir muy fuerte lo que opinan los clientes, ¿no? La calidad satisfecha, alcanzar o superar las expectativas de los clientes, bien, y los enfoques más modernos es la calidad gestionada, por eso se habla de gestión de la calidad, que es crear valor para todos los grupos de interés, ¿sí? Para todos los grupos de interés. Fíjense cómo ha ido migrando ese concepto. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, en definitiva, ¿cuál es el concepto de calidad? Entonces, he tratado de definir acá o de sintetizar cuáles son las distintas dimensiones. Entonces, vamos a tratar de definir que la calidad total significa optimizar la creación de valor subrayado 2 veces, para todos los grupos de interés. Y ahora vamos a tratar de definir cuáles son los grupos de interés. Esta definición incorpora tanto la dimensión interna, ¿sí?, productiva, como la dimensión externa, ¿sí?, y las dimensiones que operativizan la expectativa del resto de los grupos de interés. Entonces, nosotros tenemos una dimensión externa que tiene que ver con que nuestro producto o nuestro servicio le tiene que proporcionar un valor al cliente, ¿sí? Y no solo tiene que satisfacer sus necesidades, sino que tiene que adecuar sus expectativas. Entonces, no solo tiene que satisfacer, es decir, que esté contento, sino que tiene que ser, no es lo mismo que un cliente esté satisfecho, que sea el producto que él quería, ¿bien?
que es distinto. Bien, entonces no solo tiene que satisfacer sus necesidades, sino que tiene que estar de acuerdo a sus expectativas. Después hay una dimensión que es la dimensión interna, lograr eficacia, productividad en las operaciones, lograr la conformidad de las especificaciones, ¿sí? Esto es reducir la variabilidad, es decir, no podríamos hablar de calidad si yo tengo una variabilidad muy grande entre un producto y otro y que eso afecte, por ejemplo, los costes, que afecte la productividad. Tener una estrategia clara y todo un desarrollo de una cultura interna de mejora continua de la organización. Y una dimensión global es cumplir las expectativas de todos los grupos de interés. ¿Y esto qué es lo que hace? Que fíjense, es los grupos de interés hablamos de todos, de los accionistas, de los proveedores, de la sociedad, del gobierno, etc. Y con esto quiero explicarles que hoy en día, por dar un ejemplo, yo tengo una empresa que produce un producto que es excelente, que le aporta mucho valor al cliente y el cliente está muy satisfecho. Y en cuanto a la dimensión interna, esto es una empresa que muy productiva, tiene una estrategia clara, tiene una cultura de mejora continua, etcétera, pero contamino el ambiente. Eso no es una empresa de calidad. Bien, entonces hay un grupo de interés que no está satisfecho ahí. Fíjense, eso antes no estaba considerado dentro del concepto de calidad. Bien, entonces fíjense ahí o supónganse que la empresa evade impuestos. Entonces hay perspectivas de todos los grupos de interés. Entonces, no solamente tengo que cuidar el producto, bien, que ese producto le aporte valor al cliente, sino que tengo que cuidar los procesos internos, el personal, tengo que pagarle bien al personal, tiene que estar laborando en un ambiente de un buen clima, no contaminante, que sea una empresa que promueva la mejora continua, que si el cliente tiene un problema, es escuchado y es tratado de solucionar, compensado de alguna manera por ese problema, eh, y trabajar obviamente para que eso no vuelva a ocurrir. Y no solo eso, sino que sea una empresa que le brinde valor a los otros grupos de interés y que los accionistas ganen. Una empresa que cumple todo pero que no tiene ganancias y obviamente si tiene pérdidas todos los años no es una empresa de calidad. Si me manejo mal con los proveedores, si manejo mal con la sociedad, con el gobierno, con todos los grupos de interés, tengo que satisfacerlos. Ese es el concepto moderno de calidad y eso nosotros cuando ustedes vean un sistema de gestión de calidad moderno de cualquier empresa, ya sea de servicio o de producto, lo primero que definen en un sistema de gestión de calidad es cuáles son los grupos de interés que hay que satisfacer, porque cuando yo necesito, sea una empresa que fabrico productos médicos, o sea una empresa que, por seguir hablando en el ámbito médico, un sanatorio que brinda un servicio a la comunidad, yo tengo que saber cuáles son los requerimientos que tengo que cumplir con mi producto, con mi servicio, ¿sí? Yo necesito saber cuáles son los requerimientos que tengo que cumplir. Y depende de eso, es muy importante para satisfacerlos, ¿sí? Bueno, después hay unas filminas que habla de la calidad del producto, las dimensiones de la calidad, un poco en parte ya hemos hablado de esto. Calidad en la concepción,
calidad en el diseño, en la conformidad, en la entrega, la calidad percibida por el cliente y la calidad del servicio. Fíjense, esto está, es un diagrama que tiene en cuenta esto, ¿no? Entonces el diseño del producto, tengo acá la ejecución, el producto elaborado, el almacén, el producto entregado. Bueno, es un diagrama que explica un poco el proceso y la calidad que tiene que estar en todo el proceso. Este es un diagrama que explica un poco las dimensiones en función de los conceptos. Importante en el sentido de que fíjense que a medida que a medida que han pasado los años, hemos pasado de la excelencia a la calidad total, a medida que han pasado los años, y eso ha ido incluyendo las dimensiones, ¿sí? Al principio hablábamos de simplemente el diseño del producto, y hoy con calidad total hablamos de todas las dimensiones, de la concepción, del diseño, de la conformidad, de la entrega, de la percepción y del servicio. Todo tiene que ver con la calidad. Bueno, acá hay otro concepto de calidad, calidad total, y acá está como diagramada, ¿no? Que es la conjunción de la calidad que nosotros hemos definido o hemos programado hacer, realizar, hemos puesto en los objetivos, planificado, la calidad realizada, es decir, producto final, la calidad que recibió el cliente o que esperaba el cliente y la calidad de todo el proceso que esperaban otros agentes internos y externos que no es necesariamente el cliente. La conjunción de esos 4 ítems es la calidad total, ¿sí? Es un diagrama nada más que lo explica, pero está bueno como para aclarar algunos temas. Acá hay otro diagrama más que también habla de las dimensiones de la calidad. Bueno, si quieren después lo vemos. Pero ya para terminar y como último temita de hoy, quería hablarles de los costos de calidad. Y se incorpora un concepto que es los costos de la calidad. Entonces, los costos de la calidad, nosotros son todos los costos asociados al sistema de gestión de la calidad. Bien. Y nosotros podemos observar que existen costos para asegurar la calidad y costos de no calidad. Bien, y dentro de cada uno de estos voy a tener distintos tipos de costos, ¿sí? Costos de prevención dentro de los costos de calidad. Tengo los costos que están destinados a evitar desviaciones, fallos, desperdicios, ¿sí? O errores. Y eso habla de los costos que están destinados a la planificación de la calidad, a la planificación de los procesos, al control, al entrenamiento del personal, etc. Esos son costos que hacen a la calidad, ¿bien? Y después, los costos de evaluación, ¿bien? Las mediciones que nosotros tenemos que hacer, medir, verificar y evaluar. Entonces ahí están todos los costos asociados a las inspecciones. Esto es compra de equipamientos, realización de pruebas, calibraciones de patrones, auditorías, etc. Esos son costos de evaluación que sirven para asegurar la calidad. Y después nosotros tenemos costos de no calidad, que son los que tenemos que tratar de reducir. Y esos costos son generalmente producto de no haber invertido en costos para asegurar la calidad. Estos pueden ser fallas internas, ¿sí? Que son fallas por incumplimiento de especificaciones, desperdicios, reinspecciones, reparaciones. Es decir, supónganse que yo tengo una máquina que genera, utilizada para generar el producto y yo no la mantengo
¿sí? Yo tengo que incluir acá en costos de no calidad por falla interna todas las reparaciones que tengo que hacer a esta máquina por no haberlo mantenido. Y fallas externas son todas las fallas que ya le llegan al cliente. Son las peores en sí, que son la atención de queja del cliente, todos los que son servicios de garantía porque el producto falló, devoluciones, bueno, y no llegar a juicios, demandas, etcétera, por parte de los clientes. Entonces, estas son las fallas externas. Por dar algunos ejemplos de estos 4 tipos de fallas: fallas internas. Acuérdense que fallas internas hablábamos de fallas, costos de no calidad, ¿sí? Costos de desechos, trabajo de reparaciones, dobles ensayos, cuando las instalaciones se paran por alguna razón, bueno, o básicamente pérdida de rendimiento. Fallas externas también son costos de no calidad, costo de atender reclamos, las devoluciones, reparaciones en garantía, etc. Y después tenemos costos de calidad, que tenemos los costos de control de calidad, que es la verificación, inspecciones, mantenimiento de instrumentos. Acá está lo que habíamos hablado, todos los que son materiales para las inspecciones y todo lo que es mano de obra. Y para la prevención, las políticas de calidad, es decir, armar todo lo que es el personal en gestión de calidad, las capacitaciones, la formación. Es muy importante la formación, es muy importante gastar en formar, en capacitar al personal. Los costos de las mejoras de los programas de calidad y todo lo que es planeamiento y recolección de datos. Sí, todo lo que son, por ejemplo, sistemas informáticos que mejoran la medición de los distintos indicadores de los distintos procesos. Y bueno, la premisa es hacer bien las cosas de una primera vez, todas las veces, y lo que pasa aquí, lo que suele pasar es que los costos de no calidad, tratar de reducirlos a su mínima expresión, ¿sí? Reducir las fallas, todo a una mínima expresión, y tener más costos dedicados a la prevención. Dicho de otra manera, llevado a nuestro ámbito, todos los costos asociados al mantenimiento preventivo y control de calidad de equipamiento son costos de calidad destinados a la prevención. Bien. Para que en este caso un sanatorio, un cliente, lo que sea, no incurra en costos de no calidad, de algún tipo de juicio, mala praxis o algún tipo de problema. Bueno, estos son algunos ejemplos, básicamente. Bueno, hasta aquí llega el trabajo de hoy, la exposición de hoy. Cuéntenme si he estado hablando solo o están ahí todavía.